computadora no hice desgraciadamente un respaldo, entonces tengo que hacer de nuevo y no he tenido. Bueno, vamos a hablar de revisiones sistemáticas, ¿no? Primero hay que hablar de que hay dos tipos. Esperen un ratito que me falta poner. Tal vez sí. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que son las revisiones sistemáticas. Primera cosa es que hay algunas revisiones que no son sistemáticas. Se llaman revisiones narrativas o no sistemáticas. Entonces, esas revisiones son muy frecuentes. Ustedes pueden encontrar un libro, por ejemplo, los capítulos de un libro son revisiones no sistemáticas o narrativas. Las dos se caracterizan porque usan como fuente de información investigaciones, pero la diferencia es que la una sigue rigurosamente el método científico y por eso una revisión sistemática son investigaciones científicas con toda la rigurosidad, con todos los pasos que se plantean para hacer un estudio. Es decir, justificación del problema, pregunta de investigación, que es una pregunta pico, recolección de información, evaluación de la información, de datos, etc. Entonces, una revisión sistemática no es sino un estudio científico de fuente secundaria, no es de fuente primaria. Por eso dividimos entre artículos originales o de fuente primaria, en el uso como fuente de información individuos, sujetos, pacientes, personas, y las de fuente secundaria, que son las revisiones sistemáticas. Pero, como repito, hay dos tipos de revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas, no sistemáticas, perdón, y las revisiones sistemáticas. Bueno, igual que cualquier estudio, de lo que se trata es de evaluar una revisión sistemática, de identificar qué sesgos tiene el estudio. Pero los sesgos de una revisión sistemática, en términos generales, son similares a los sesgos o errores metodológicos, errores sistemáticos que se cometen en los estudios originales, pero tienen algunas particularidades que son las que vamos a ver. De todas maneras, tiene que estar claro que una revisión sistemática es una investigación con una metodología rigurosa y definida. ¿Sí? Hay un proceso riguroso de búsqueda, de identificación de artículos científicos, de selección de artículos, de evaluación de la calidad de los artículos, es decir, hay también criterios de inclusión y exclusión de los artículos, así como la síntesis e interpretación de resultados. ¿Sí? Entonces, ahora, hay dos tipos de revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas propiamente dichas, los metaanálisis. Sí, deme un chancecito. ¿Aló? Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo está, doctor? Juan Pablo de TC, salud. ¿En qué le puedo servir? Dígame. Doctor, ¿sabe posible que por favor me pueda ayudar con una entrevista acerca de sus previsiones? ¿Qué se espera con la llegada ya de las vacunas? ¿Se espera que bajen los contagios? Ya. ¿A qué hora? Yo termino mi clase a las 4, o sea, cuarto para las 4. Es muy tarde. Ya. No, está bien. Ustedes, sería por Zoom, ¿le parece? Sí, por Zoom, sí, claro, por Zoom mismo. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuánto para las 4? No, 10. Ya, usted me escribe y yo de inmediato le envío. Ya, perfecto. ¿Sabe qué? Yo
enlace y enseguida le envío el enlace. Ya, listo. Muchas gracias. Ya. Ahora, hay dos tipos de revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas cualitativas, les vamos a llamar así, y los metaanálisis, pero los dos son revisiones sistemáticas. Entonces, el término metaanálisis es usado para describir más bien un método estadístico que se llama metaanálisis, que nos permite tomar los datos de diferentes estudios y obtener un dato conjunto, sumarizado o integrado. Es como haber hecho que todos hagan, que todos los artículos originales de los que forman parte de la revisión sistemática hayan sido hechos como un solo estudio. De eso se trata. Bueno, entonces, lo que hacen las revisiones sistemáticas es agrupar los resultados relevantes individuales de cada estudio y hacer un pool, hacer un resumen de los resultados y transformarle en una sola cantidad. Bien, voy a explicar cómo se hace una revisión sistemática cualitativa y cómo se hace una revisión sistemática cuantitativa. Entonces, siempre el primer paso es definir una pregunta pico. Y eso es lo más importante, una pregunta de investigación que para el metaanálisis es una pregunta pico, cual sea. Con esa pregunta pico, hacer lo que ustedes ya medio han aprendido de definir las palabras claves de búsqueda, los descriptores. Segundo, hacer la sintaxis de búsqueda y hacer una búsqueda exhaustiva de artículos originales, dependiendo de qué artículos quiere hacer. Por ejemplo, puede hacer una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados, solamente, es decir, estudios experimentales, pero podría hacer también revisiones sistemáticas de cohortes, de casos controles, de series de casos. Generalmente los estudios, las mejores revisiones sistemáticas, las de más alto nivel de evidencia son las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados. Pero se pueden hacer revisiones combinadas de varios tipos de diseño. Voy a usar un metaanálisis que este rato está en discusión sobre metaanálisis relacionado con la ivermectina para el control o para el tratamiento del COVID-19. Y eso voy a usar para el trabajo en clases, ¿no? Entonces, ahí les voy a mandar a hacer algunos trabajitos de búsqueda bibliográfica, de metaanálisis, de ECAS, o cualquier tipo de estudio de ivermectina que hay en la literatura mundial, publicados o no publicados, no importa. Bueno, entonces yo ya definí mi pregunta tipo, ya hice mi sintaxis de búsqueda y comienzo a buscar artículos. Encuentro artículos tal como ustedes hacen, dice, encontré 150 artículos en Lila, 50 en este, 50 en el otro, y con los criterios de selección que yo he definido, voy a seleccionar los artículos de más alta calidad. No voy a desechar los artículos de baja calidad, sí, los que haya muchas dudas. Sin embargo, desgraciadamente, cuando hay pocos estudios, se puede introducir estudios también de calidad moderada. Entonces, yo selecciono los estudios. Ejemplo, aquí he seleccionado 4 estudios de estudio A, B, C y D. De estos estudios extraigo los datos, los resultados, como les hago hacer a ustedes. Coge los datos de la revisión sistemática y en el calculador de CASPE, usan otros calculadores aquí, sacan las medidas de efecto, tal como aprendieron a hacer ustedes. ¿Qué nomás se obtiene? Riesgo relativo, riesgo atribuible, fracción etiológica, RRR, NNT, etc. Entonces, obtiene las medidas de efecto de cada grupo, de cada estudio. Ya. Bueno, entonces, hasta ahí ya hice la primera parte de revisión sistemática. Después voy a analizar si estos estudios son homogéneos, tienen características similares. Esto se llama análisis de la homogeneidad.
Si los artículos son lo suficientemente homogéneos para sumar esos resultados como un solo resultado, voy a utilizar un programa que se llama metaanálisis. Es un programa estadístico en donde meto estos datos que ustedes ya hicieron, es igualito, cojo los datos de los 4 estudios, meto ahí y este programa lo que hace es condensar los resultados de los 4 estudios, empezando por el tamaño de la muestra. Yo tengo una medida de efecto pool o condensada. Si llegué a esta altura, si pude hacer esto, de sumar los resultados individuales de cada estudio, esto es un metaanálisis. Por lo tanto, un metaanálisis no es sino una revisión sistemática de artículos más o menos homogéneos que he usado para obtener un resultado sumarizado, un resultado compendiado, un pool. ¿Sí? Entonces, eso es una revisión sistemática, metaanálisis. ¿Qué es ahora, qué pasa cuando no puedo sumar esto? Y a veces no hay cómo, porque son artículos que tienen direcciones diferentes, evaluaron indicadores diferentes y no son homogéneos, sobre todo no son homogéneos. Ya hablaremos de qué es la homogeneidad en las revisiones sistemáticas. Lo que puedo hacer es simplemente comparar los resultados individuales de los 4. Doy un ejemplo, digo, el estudio A, B y C dicen que la ivermectina es de una eficacia que va de moderada a fuerte, ¿sí? Para casos en pacientes leves y moderados. Sin embargo, el estudio D, con una muestra pequeña de 70 pacientes, encontró que la metformina no tenía impacto, ninguno. Tenía la misma eficacia el placebo. Sin embargo, como la mayoría de estudios tienen una eficacia entre moderada y fuerte de la ivermectina, se puede dar ivermectina. Esa es una revisión sistemática cualitativa. ¿Sí? Revisión sistemática cualitativa. Y este es un metaanálisis. Ahora, ¿cómo identificar qué es una revisión sistemática cualitativa y cuantitativa? Una primera forma es cuando hago búsqueda. Ejemplo, entro a la BBS Ecuador. Listo. Y aquí en la BBS Ecuador voy a entrar a PubMed, que es uno de las bases de datos más grandes en salud del mundo. Los entro a PubMed Medline y voy a buscar con las palabras claves. Ivermectin, sí, y dice ahí COVID-19, and COVID-19, no necesito poner el and, porque cuando hago búsqueda, disculpen que me salió ya solo para ivermectin, COVID-19 y pongamos treatment. Puedo poner aquí los ANT, ya pongamos ANT, si no quiero poner ANT, no necesito. Ya, puedo poner aquí también un horno, SARS-CoV-2, tal esté bien escrito. Ya, entonces, quiero hacer una búsqueda más amplia, no solo que diga COVID, sino SARS-CoV-2, y por eso pongo el horno. Entonces, voy a buscar y me son resultados. Dice, effective course of ivermectin for treatment of COVID-19 may reduce the duration of illness. Ay, está publicado, demos gracias al Señor. Ivermectin to prevent hospitalization, veamos de qué fecha es. Febrero del 21, recién, del 20 fue la prepublicación, y este es febrero de ahora, ¿no? El mes de febrero. Los dos únicos que ya publicados.
Sin embargo, lo que les quería decir es, ¿dónde encuentro los metaanálisis? ¿Sí? Voy a quitar todo esto, voy a que busque en varios lugares, no quiero, es que aquí ya le he puesto randomizado, ¿no? Voy a quitar full text y he tenido, por eso me salió solo los dos, y he tenido esto, ya. Bien, entonces ahora voy a ver dónde hay revisiones sistemáticas. Dice aquí, review. El review son revisiones en general. Pueden ser sistemáticas o no sistemáticas. Aquí están historia natural de COVID y qué se sabe de los tratamientos. Tratamiento antiviral. Esta es una revisión. Probablemente es una revisión sistemática. Pero ya para encontrar revisiones sistemáticas, tengo aquí. Esas son revisiones generales. Son revisiones tutoriales o no sistemáticas. Pero aquí, si cojo solo sistemáticas, ya. Si quiero metaanálisis, ¿sí? Voy a coger y voy a tomar aquí metaanálisis. Estoy contentísimo que han salido ya varias revisiones sistemáticas y revisiones en PubMed Medline sobre el tema. Ahora veamos cuántos metaanálisis hay publicados, que son los que me interesan. Aquí tengo un metaanálisis reciente, igual, todos son recientes. ¿Sí? Aquí tengo dos metaanálisis ya. Ustedes tienen revisiones no sistemáticas, revisiones sistemáticas cualitativas y metaanálisis. ¿Sí? Entonces ya hablaremos de las características de cada uno de ellas. Bueno, vamos con nuestro cuento. ¿Dónde estaba mi artículo? Ok. Entonces, no sé si está claro la diferencia. Si no logro sumar todos los resultados de los estudios individuales, es una revisión sistemática cualitativa o revisión sistemática simple. Si logro sumar, es un metaanálisis, una revisión sistemática metaanálisis. Ahora bien, lo que debe estar claro es que para hacer un metaanálisis hay que hacer primero una revisión sistemática. ¿Puedo hacer un metaanálisis sin haber hecho una revisión sistemática? Sí, pero sus resultados no son válidos. Yo primero hago una búsqueda exhaustiva. Selecciono los mejores artículos de la mejor calidad y homogeneidad. Y de esos artículos digo, ¿cuáles pueden sumarse? Con cuáles yo puedo sacarlos y sumarles o compendiarles en uno solo. Y ahí se transforma en metaanálisis. Por lo tanto, si ustedes leen las revisiones sistemáticas, van a encontrar lo siguiente, que es lo interesante, que dice, se hizo una revisión sistemática de 50 artículos y después dice, se hizo el metaanálisis con 20. ¿Qué quiere decir? Primero hicieron la revisión sistemática, no con todos los artículos se les podía sumar, se cogió y se hizo el metaanálisis. Entonces esa es la diferencia. El metaanálisis debe partir y obligatoriamente para que sea de buena calidad de una revisión sistemática. No vale la pena que se haga a partir de una revisión no sistemática. Tiene que ser una revisión sistemática necesariamente. Bueno, ya expliqué la diferencia entre cualitativas y cuantitativas, ¿cierto? Ya, ahora vamos, ¿cuándo se puede hacer un metaanálisis? Si yo tengo más de un estudio original, ¿sí? O que ha usado personas e individuos, que ha medido un efecto, ¿sí? Y tengo las mediciones de efecto, puedo hacer un metaanálisis. En un solo artículo no vale la pena. Y los estudios son suficientemente similares o homogéneos como para producir un resultado útil y que tenga algún sentido de utilidad en la práctica, ¿no? Esa es de la otra condición. Los metaanálisis no son solamente sumar, es usar criterios de selección de artículos. El resultado se haya medido de modo similar o en la misma dirección.
Por ejemplo, ¿qué es la misma dirección? Evalué curados, sí, por lo tanto es la dirección de mayor efecto. Si evalúo muertos, es dirección de menor efecto. Pues a eso se refiere. Para entender esto, obviamente deben entender los ensayos clínicos. Los datos de los estudios originales estén disponibles en un formato que se puede extraer y utilizar la información. Ustedes vieron, no era a veces muy fácil construir nuestras tablitas en CASPE, ¿sí? Para poder utilizar esto. Bueno, después tenemos cuantificar los efectos de las intervenciones y su incertidumbre. No, perdón. ¿Cuáles son las ventajas de los metaanálisis? Que me permite cuantificar los efectos, el tamaño de efectos de las intervenciones, pero también me permite ver, resolver incertidumbres. En otras palabras, a veces los estudios originales dicen, es posible que la muestra es muy pequeña y por eso es no significativo. Por lo tanto, no tengo una certeza muy buena de que ese estudio pueda ser aplicado en mis pacientes, sea porque la muestra es pequeña, la calidad no fue muy buena. En cambio, los metaanálisis le permiten resolver eso. ¿Sí? Entonces, porque puede tener una respuesta cuantitativa de la eficacia de intervención y del nivel de incertidumbre. ¿A qué le llamamos nivel de incertidumbre? A los intervalos de confianza o valor de P. Ese es el nivel de incertidumbre, o que otro nombre les llamamos o precisión. Eso es lo bueno de los metaanálisis. ¿Qué hace un metaanálisis? Reducir aumentar la precisión de la información. Tener intervalos más estrechos porque tengo muestras más grandes. Porque los intervalos dependen de del tamaño de la muestra. Bueno, eso implica incrementar la potencia y precisión, es decir, la estrechez de los intervalos, tener una probabilidades menores de cometer errores tipo 1 y 2. A eso se refiere y hemos hablado de eso. Explorar diferencias entre estudios individuales. Sí, ahí a veces usted no puede con un solo estudio saber algunas diferencias, por ejemplo, diferencias de aplicación en un tipo de pacientes versus otro tipo de pacientes. Eso a veces no es posible, ¿no? Y resolver controversias entre estudios contradictorios, por ejemplo. Hay un estudio que dice que la ivermectina es buena, y hay otro estudio que dice que la ivermectina no sirve. Entonces, los metaanálisis y las revisiones sistemáticas en general permiten, sí, resolver esas contradicciones. Pero también nos permiten generar nuevas ideas. En la medida que siempre quedan vacíos de conocimiento en los estudios, yo puedo formular nuevas hipótesis, decir, bueno, este estudio aplicó, este metaanálisis se hizo en pacientes leves y moderados. Bueno, la hipótesis nueva que genera es que es probable que la ivermectina también sea eficaz para pacientes graves y severos. ¿Sí? Bueno, ya expliqué que era una revisión sistemática cualitativa, pero ojo, cuando hablamos de niveles de evidencia, siempre decimos las revisiones sistemáticas y sobre todo los metaanálisis están en nivel de evidencia encima de los estudios originales. Pero hay una nueva clasificación de revisiones sistemáticas que se llama revisiones sistemáticas de metaanálisis o metaanálisis de metaanálisis. Ojo con eso. Revisiones sistemáticas de metaanálisis o metaanálisis de metaanálisis. Entonces, me regreso acá. Este sería un metaanálisis de artículos originales. Estudio A, B, C y D. ¿Qué pasa si tomo, ejemplo, cuatro metaanálisis? Uno hecho por la OMS, otro hecho por otro hecho por otro, 4 metaanálisis. No estudios originales, 4 metaanálisis. Y hago una revisión sistemática y comparo los resultados de los 4 metaanálisis. Puedo hacer un metaanálisis unidos todos, si no llego hasta aquí nomás. Ahora, si puedo unir todos los metaanálisis en uno solo, mejor, pero no tiene. O sea, ahí se llama revisión sistemática de metaanálisis.
o metaanálisis de metaanálisis. La noticia es que los metaanálisis de metaanálisis tienen más nivel de evidencia que los metaanálisis de estudios originales. Hay metaanálisis de estudios en individuos o pacientes y hay metaanálisis de metaanálisis. Y esos son los mejores, los de más alto nivel de evidencia. ¿Sí? Ok. Entonces, eso recientemente los metaanálisis de metaanálisis. Y son los mejores. ¿Sí? Veamos ahora rápidamente solo esta introducción. Ahora, puede haber metaanálisis de diferente tipo de estudios, sí, puede haber metaanálisis de ensayos clínicos controlados, puede haber metaanálisis de cohortes, puede haber metaanálisis de casos y controles, puede haber metaanálisis mixtos, en donde se combinan todos los diseños de estudio de los estudios que se hayan conseguido. Entonces, con eso yo puedo ya llegar a una conclusión. Bueno, a eso se refiere. Entonces, solo veamos, solo para travesurear, veamos una revisión sistemática, un metaanálisis para ver cuál es el resultado. Solo leyendo el resumen ya sé si puedo leer. Dice, tiene un OR de 0.53 con intervalos que van de 0.29 a 0.26 para el primer resultado primario, que es la muerte. A ver, como estamos hablando de la significación clínica, 0.96 es igual a un RRR de 4%. Es decir, si yo le doy a una persona la ivermectina en las dosis que aquí plantean, voy a evitar 4% de muerte. No es mucho, pero evitar 4 muertes tampoco es despreciable, ¿no? Y es estadísticamente significativo. Pero desgraciadamente el intervalo es moderado, no es una alta precisión. Y el límite inferior, que es el 0.96 aquí, los límites inferiores siempre están los que están más abajo, ¿sí? Ya, dice, similarmente, los efectos del modelo que añadir ivermectina comparado con la terapia usual, que es paracetamol, y eso aumenta a 1.98, sí, de no sé qué. Mejora clínica, 1.98, con un intervalo de confianza que va de 1 a 11. El 1 a 11 es que me interesa. Sí, la eficacia más baja para mejoría clínica es 11%. No está mal. Sí, ya. Lo que sí hay que tomar en cuenta, dice, y con precaución, porque la evidencia, la calidad de la evidencia es baja. Dice, muchos ensayos clínicos están todavía en marcha, pero ya es la primera revisión sistemática publicada. Por lo tanto, qué bueno que tomé ivermectina, me salvó la vida. Soy parte del 4% que no se murieron y parte de los 11% que mejoraron sus síntomas, porque yo el día jueves que comencé con síntomas, porque tuve contacto con un caso con mi nieto menso que vino a verme y yo no me protegí adecuadamente porque estaba trabajando y no vi que estaba aquí sentado el baboso, entonces ya me infecté probablemente. Bueno, y esa es la razón por la que no salieron mis resultados negativos, pero todavía estoy con problemas respiratorios. Ya, miren, ya hay uno. ¿Puedo dar ivermectina? Sí, demos gracias al Señor. Veamos el otro. Veamos rápidamente el otro para ya, con eso queda la clase. Comparativa, eficacia comparativa y seguridad.
Veamos, solo el resumen nomás. ¿Qué dice aquí? Ya aumentemos el tamaño. Ya estoy emocionado. Ahora mismo les digo a mis alumnos comunitarios que pueden dar ivermectina. No es una evidencia muy fuerte, pero suficiente para dar. Principio de necesidad. Dice, basado en RCTs, que son los RCTs, Randomized Clinical Trial, el riesgo de progresión a caso severo y la mortalidad se redujo significativamente a ¿qué? A 0,23. 0,23 es más o menos igual a 4 y con un intervalo que va de 0,06 a 0,86. En cambio, aquí ya encontraron que el riesgo de mortalidad se reduce en 14%. Lindo. Y OR de ni sé cuánto, eso no me importa. Y el Remdesivir tuvo 0,29. Sí, mejor, un rate mejor en los corticoides. Ahora miren ustedes cómo aquí dice odrate. ¿Por qué? Porque es un metaanálisis. Estudios de corte transversal, ¿no? Bueno, aquí dice el Remdesivir 0,29, respectivamente, comparado con el estándar moderado a severo de corticoides. Este está lindo porque es un estudio que le dice todo de todo. Pero veamos la conclusión. Dice, la conclusión es, nosotros encontramos que los agentes antiinflamatorios como corticosteroides, el tocilizumab, anakinra y el IVIG, el plasma convaleciente y el remdesivir se asociaron con mejoramiento de los beneficios en más pacientes, pero aquí no aparece mi interés. El otro aquí sí dice la ivermectina con tratamiento estándar. Este no tiene muy claro, la otra sí. Pero hoy me dicen que ser tener como es casi adecuada. Primero, porque al aumentar el tamaño de muestra, aumenta la precisión, es decir, los intervalos de confianza se hacen más estrechos y me da más confianza en tomar decisiones. Segundo, porque al tomar estudios de muchos lugares, de varios países, se reduce el sesgo de selección por etnia, por sistema de salud, por gravedad, qué sé yo. Entonces, eso es también importante. Y eso es una ventaja de las revisiones sistemáticas. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Ya esta semana comienzo el curso de cómo es de revisión, de cómo analizar revisiones sistemáticas. Ya, entonces, nos vemos la próxima clase, muchachos. Corregirán, ya corrigieron todo. Vamos, ya tengo su nota. Pero ahora, ya vamos a ver análisis típico de revisiones sistemáticas. El próximo grupo ya tiene que presentar el caso. ¿Cuándo les toca a ustedes clase? No, tenemos clases mañana, por eso queremos ver si nos puede revisar, ya tenemos el trabajo. Pero aguántese, doy una entrevista de televisión y ya me conecto con ustedes a las 4:15. No, apenas me desocupe les mando un mensajecito, sí. Ya, Doc, pero que no sea a las 5 porque tenemos clases de... No, ya doy la entrevista y ya me conecto. Ya, muchas gracias, Doc.